Alex Ordóñez. Vamos a analizar este tema de las muertes múltiples en Honduras, que se conocen como las masacres. Se han originado 33 masacres de lo que va del 1 de enero hasta la fecha de hoy en el país. Ha dejado 122 personas fallecidas de manera violenta. De acuerdo al análisis del Observatorio de la Violencia de la máxima casa de estudios, ¿a qué se atribuye este aumento de masacres en el territorio hondureño? Por ejemplo, lo que pasó en la colonia Lomas del Carmen en San Pedro Sula, donde 5 personas murieron de manera violenta. Solo en esa zona se han reportado 3 masacres en los últimos meses. Licenciada Migdonia Yestas, es un gusto saludarle en el matutino. Buenos días. Buenos días, Ramón Matute. Sin duda, los homicidios múltiples son de mucha preocupación porque en una misma escena de crimen pierden la vida de 3 o más personas. Y esto es lamentable porque impacta en la ciudadanía. Y es que generalmente son sicarios, es decir, expertos que tienen el conocimiento y tienen la preparación para hacer este tipo de hechos. Además que tienen las armas, la logística, tienen vehículos, muchas veces usan indumentaria policial o militar que ha sido robada o que pueden construirla o costurar y demás. Pero también es importante establecer que estudian a la víctima, le dan seguimiento, saben a dónde va, a qué hora entra, a qué hora sale y qué está haciendo en lugares específicos. Estas personas tienen también, aparte de la logística, las armas, tienen el dinero para empezar a estudiar a esta víctima desde mucho tiempo y obviamente las personas preparadas. Y sobre todo que aunque solo sea una persona el objetivo de su venganza o de su problema, no les importa y no quieren dejar testigos ni rastros en esa escena de crimen. ¿Quiénes lo hacen? Y ahí es importante establecerlo porque las autoridades lo han dicho, las bandas criminales, y hay muchas bandas criminales en este país, las maras y las pandillas o los narcotraficantes. Y lo hacen precisamente por pelear este territorio, por control de este territorio de muchos barrios y colonias como el que usted mencionaba en San Pedro Sula, pero también hay enemistades personales y hemos visto que les quitan la vida no solo a uno, sino que a 5. Y este año hubo un caso de una persona que le quitó a toda una familia. Le quitó la vida a toda una familia. Pero también las ventas de drogas y la extorsión son de los que están causando mucho más muertes violentas. Y si lo vemos, hay 3 casos más en comparación con el año pasado y en las mismas fechas hay 18 víctimas más. Es decir, que este hecho va aumentando. Y sí, lo que causa es el miedo y el sentimiento de temor o la inseguridad que se tiene en vivir en un país como el nuestro, donde esos y muchos casos ocurren. ¿En qué porcentaje ha aumentado la criminalidad en el país y los índices delincuenciales, licenciada Migdonia? Ya le decía que en promedio es un 20% el que aumentó la criminalidad. Hay 18 víctimas más en comparación al año pasado. Y esto es lamentable porque esto es lo que hace que aumente la violencia y la criminalidad en el país, y lo que preocupa a las autoridades generalmente es la tasa de homicidios, y los homicidios múltiples sin duda hace que aumenten. Pero también lo preocupante es que en cárceles han ocurrido varios de los homicidios múltiples. En Oroselí, en La Paz, en El Porvenir, en Ilama han habido homicidios múltiples y sobre todo que deben ser investigados. Hay municipios que son especialmente propicios o violentos en este tipo de hechos, como San Pedro Sula, que han ocurrido ya 6 de los homicidios múltiples de estos Sí, que se han presentado. ¿cuántas muertes violentas se reportan desde el 1 de enero hasta la fecha en el país? Todavía estamos en ese proceso de validación, sí, con las fuentes oficiales, pero hay hasta los primeros 7 meses son 2.100 promedio de muertes violentas.
El promedio diario es 10 víctimas. Obviamente hay días que son especialmente violentos. El mes de julio, los primeros días del mes de julio eran 13 víctimas diarias. Pero si hacemos el promedio general, son 10 personas que mueren violentamente al día en este país. De acuerdo a lo que se estudia siempre, por cada 100.000 habitantes, ¿cómo está la situación de inseguridad y de muertes en el país? En los primeros 5 meses, y el boletín que el Observatorio Nacional de la Violencia ha presentado, se establece que la tasa parcial, porque se va acumulando y este año va a llegar a 38, 40 por cada 100.000 habitantes, en los primeros 5 meses la tasa parcial es de 16 puntos en la tasa de homicidios, 16 por cada 100.000 habitantes, y en los primeros 5 meses fueron 1.532 muertes violentas, y ahí hay que decirlo, hay una disminución del 7% en comparación con el año anterior. Obviamente siguen siendo los fines de semana los que más violencia y criminalidad, por eso no es de extrañar que hayan policías y militares en toda la zona precisamente para tratar de disminuir los hechos violentos que siempre y por todos los años se han dado los fines de semana. Ahora, para concluir, ¿cuáles son las 5 ciudades más con características de más violencia en el territorio hondureño? Sin duda hay 3 ciudades que siempre están en los primeros lugares, como Distrito Central, San Pedro Sula y Choloma, pero está entrando otras nuevas ciudades como Catacamas y Danlí. Y esto es de preocupación porque vemos que Catacamas obviamente tiene su análisis especial, precisamente porque se está incluyendo el narcotráfico dentro de la zona, pero Danlí es precisamente porque la expansión de las maras y las pandillas y tener una cárcel tan cerca de Jacalea, Danlí y El Paraíso, y en la ciudad de Moroselí, es donde afecta la violencia y la criminalidad y hace que se estén presentando estas ciudades como las más violentas. Perfecto, gracias, licenciada Migdonia Yestas, coordinadora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con nosotros en el Matutino. Vamos a la pausa.